Bienvenidos al avance del capítulo 63 de la telenovela La historia de Juana. Felipe llama a Margarita desesperadamente. Margarita y le pregunta qué le pasó a su papá. Felipe le responde que se desmayó. Por otro lado, Amparo le asegura a Salvador que Rogelio tiene a su hijo. Además de que Manuel es una víctima porque Rogelio destruye todo lo que le estorba. Salvador le menciona que por eso es que dice que Rogelio es el culpable de la desaparición de Francisco y de su muerte. Amparo le dice que si sabe es que Manuel está desaparecido y es porque Rogelio lo tiene. A su vez, Salvador le pregunta si de verdad cree que Rogelio atenta contra su propio hijo. Amparo le aclara que Rogelio es un monstruo que no soporta que alguien esté en su contra, y justamente eso fue lo que pasó con Manuel. Salvador le pide que se calme, ya que ahora empezarán con la búsqueda. Amparo le dice que confía en que lo puedan encontrar y se marcha. Luego de eso entra Pacheco. Salvador le pregunta si sabe algo. Pacheco le comenta que Carlos fue quien reportó a Manuel como desaparecido, y el fiscal Quirós activó un dispositivo en su búsqueda luego de un tiempo. Salvador le pregunta si entonces ya saben cómo terminará esto. A su vez, Pacheco le pregunta si van a hacerle seguimiento. Salvador le responde que obviamente sí. Pacheco le pregunta qué harán con el muchacho. Salvador le responde que le darán protección, pero que claramente nadie debe enterarse, ya que como es testigo debe aparecer después. Mientras tanto, Claudio le pide a Gabriel que no caiga en las promociones. Gabriel le hace saber que anoche casi acaban con él, aclarándole que está vivo de milagro. Por otra parte, Enriqueta le pide a Carlos que esté tranquilo para el tribunal y darle apoyo a Gabriel. Carlos le dice que eso ya lo sabe. Sin embargo, le hace saber que el juicio estará difícil para Gabriel. Enriqueta le pide que sea positivo para que las cosas salgan bien. Por otro lado, Juana le dice a su abuela que se sintió tan inútil ver a Ramón en el piso. Josefina le pide que no se preocupe, ya que el problema ya pasó. Margarita exclama que su papá hizo muchos esfuerzos desde que llegó. Juana le menciona que ella mejor se va a quedar. Josefina le pregunta si acaso no tiene que ir al juzgado con Gabriel. Juana le responde que sí, pero le aclara que cuando su madre se entere se va a poner muy mal y ella no la piensa dejar sola. En ese momento llega Memo y le pregunta a Josefina si de verdad Ramón está muy mal. Josefina, muy dolida, le responde que sí y lo abraza. Al mismo tiempo, Felipe visita a Jenny. Esta lo recibe muy feliz y le muestra su nueva casa. Felipe le aclara que no viene a conocer su casa, sino a decirle que su papá se puso mal. Jenny se preocupa mucho y le pregunta qué pasó. Felipe le dice que es por eso que quiere que vaya a la casa. Asimismo, Salvador le enseña a Pacheco la sangre de Francisco en el zapato de Juana. Pacheco le pregunta cómo ayuda a Gabriel. Salvador le responde que hasta el momento nada. Luego cambia de tema y le pregunta cómo van las cosas con Fuenmayor y la cervecería. Pacheco le responde que esta tarde le entregarán los documentos y le aclara de que si Rogelio está involucrado va a salir en los documentos. Por otra parte, Camacho se acerca a Rogelio y le hace saber que se le pasó la mano con su hijo, por lo que le recomienda que haga algo para que no se arrepienta. Rogelio le ordena que mejor busque a Camila, ya que hoy será el juicio y no quiere sorpresas. Al mismo tiempo, Gabriel le menciona que el hombre que lo atacó debe estar aislado, pero no cree que lo dejen así, ya que Rogelio puede pagar por lo que le hicieron. A su vez, Claudio le aclara que va a hablar con el dueño del reclusorio ya que debe hacerse cargo de su vida. Gabriel se lo agradece, sin embargo le solicita que ayude también al hermano de Camila, ya que se dieron cuenta que él era quien le estaba ayudando. Claudio le pregunta cómo es posible. Gabriel le pide que busque a uno de sus compañeros para que lo defienda. Claudio le dice que está bien. A su vez, Gabriel le pregunta qué posibilidad tiene de quedar libre. Por otra parte, Paula le pide a su madre que deje de preguntarle por Manuel, ya que seguramente él está molesto con su noviecita. Amparo le aclara que no es así, ya que encontraron su auto en el estacionamiento pero nadie lo vio entrar a la cervecería. Paula le menciona que ella solo sabe que Manuel se había peleado con su padre. Amparo le pregunta de qué hablaron. Paula le responde que Manuel traicionó a su padre e hizo que Elvira le quitara las acciones, y que para colmo Manuel le aseguró a su padre que no iba a participar en su venganza tan absurda, ya que eso lo llevó a ser un asesino. A su vez, Amparo le dice que Gabriel dijo toda la verdad. Paula le aclara que su padre es el único que ha tenido la razón. ¿O acaso no le parece suficiente las humillaciones que le hicieron los Rubios y Juana? Asimismo, Claudio le comenta a Gabriel que su intención es demostrarle al juez que Rogelio siempre le ha tenido odio a los Rubio. Gabriel le pregunta si tiene pruebas para eso.
Claudio le responde que para empezar le mostrará todo lo que hizo Rogelio para mandar a la quiebra a la empresa. Además de que tiene una información que les puede servir, Gabriel le pregunta quién va a decir esa información. A lo que Claudio le responde que Ronnie será el testigo para que confiese las limitaciones que Rogelio impuso cuando asumió la presidencia. Además de que Manuel confesó que su padre lo obligó a contaminar la cervecería con una bacteria. Gabriel no lo puede creer, y le aclara que Manuel se lo dijo pero no le creyó. A su vez Claudio le enseña que ahora Camila también le entregó los documentos donde señala que Rogelio la obligó a falsificarlas con el fin de que él pudiera manejar las acciones de Francisco. Por otro lado, Camila habla con Ronnie y le menciona que está muy preocupada al no saber nada de su mamá. Ronnie le pide que se tranquilice ya que ella está con él. Al oír eso Camila se lo agradece y lo abraza. Seguidamente Ronnie le hace saber que va a confesar en el juicio en contra de Rogelio. Mientras tanto la abogada le entrega los documentos a Rogelio diciéndole que ya está listo todo para el traspaso de la cervecería Rubio a la Antro. Rogelio le dice que está bien, así que le ordena que lo publiquen hoy mismo, ya que le gustaría desestabilizarlo en la audiencia. En esas el periodista le pregunta a Rogelio para qué lo llamó. Rogelio le responde que necesitan ir a la cervecería y hacer una rueda de prensa. Horas después Luciano le pregunta a Amparo cuál es la emergencia con Paula. Amparo le menciona que Paula ya no es la misma desde que Gabriela dejó. Luciano le confiesa que de hecho él aún ama a Paula, pero no comparte la rabia que ella siente por Gabriel. Amparo le suplica que la ayude en distraer a Paula y si es el caso sacarla del país. Por otro lado el doctor les hace saber a Memo, a Juana y Josefina que sería en vano llevar a Ramón a un hospital, ya que todos saben que se irá muy pronto. En ese momento Jenny interviene y le pregunta si acaso está diciendo que su papá se va a morir. Josefina le responde que no tiene por qué mentirles. A su vez Josefina le dice que lo mejor es que van a despedirse en la casa. Al rato Jenny entra a la habitación y le pregunta a Margarita cómo está su papá. Margarita le responde que está muy débil y que aparte estaba preguntando por ella. Luego de eso Jenny se acerca a su padre y lo saluda. Ramón le sonríe y le dice que está muy feliz por ella. Jenny le aclara que ella está contenta por haberla entregado en su boda. A su vez Ramón le promete que la va a cuidar desde arriba. Jenny le dice que ojalá así sea. Por otro lado Gabriel le dice a Claudio que Ronnie tiene que llegar como sea. Claudio le afirma que así es, ya que es muy importante su declaración. Gabriel le menciona que debería agregarle a Camila, porque sin ella no sería posible la fusión con los españoles. Claudio le aclara que además Camila va a declarar. Gabriel le dice que sería un suicidio. Claudio le aclara que ya se lo había dicho, pero Camila prefirió apoyarlo sin importar que la detengan. Gabriel le dice que la tienen que proteger como sea, así que le pide que mande a Julián y a Eduardo que la protejan. Horas más tarde Paula le pregunta a Luciano por qué su mala lo llamó. Luciano le responde que ella está muy preocupada. Paula le pregunta de que si ella está más que bien. Luciano le dice que no es así, ya que conoce que adentro está sufriendo. Paula le pregunta si entonces entiende que para que ella deje de sufrir, debe acabar con la vida de Juana y Gabriel. Luciano le responde que no, ya que lo único que haría es hacerse más daño. Asimismo le confía que la ama y que quiere recuperar a la Paula que conoció. Paula lo mira y le aclara que esa Paula ya no existe. Mientras tanto Viviana le dice a sus amigas de que si no aparece Manuel ella se muere. Susi le pide que se calme ya que él va a aparecer. Viviana les comenta que está muy angustiada porque desde ayer no aparece. A su vez Susi le pide que igual confíen en que todo estará bien. Por otro lado Camacho llama a Rogelio y le comenta que ahí le manda un video donde Ronnie entra con 2 policías al tribunal. Rogelio asume que obviamente le están protegiendo, así que le pide que aún no acabe con él, ya que él mismo dirá dónde está Camila. Mientras tanto Camila se desespera cada vez más. Al mismo tiempo Carlos le dice a Ronnie que están muy agradecidos por su ayuda. Enriqueta le recuerda que este juicio no le darán cargos en su contra. Ronnie se los agradece y se marcha. Por otra parte Felipe le pregunta a su padre que tiene que hablar con él. Ramón le pide que no deje ir a Enriqueta. Felipe le implora que deje ese tema atrás. Ramón le dice que no, ya que su felicidad es que esté con Enriqueta. Asimismo Calor le dice a Elvira que debe ser duro para ella estar en el juicio. Elvira le afirma que sí lo es, pero que aún así necesita estar cuando se haga justicia. Enriqueta le pregunta si quiere estar junto a ellos. Elvira se lo agradece, pero le dice que esta vez no. Al rato David aparece. Enriqueta le pregunta dónde está Juana. David le responde que le acabar de avisar que su abuelo se está muriendo. Al oír eso Carlos le pide a Enriqueta que vaya a casa de Juana para que apoye a su familia. Al rato el juez emite la voz de que se hará el juicio para demostrar si Gabriel es inocente o culpable de la muerte de Francisco. Por otro lado Daniela le hace saber a Juana que el juicio debe estar empezando. Juana le afirma que sí, pero que se siente inútil de no poder ayudar. Daniela le pregunta por qué
a lo que Juana le responde que está buscando una memoria ya que seguramente debe haber una evidencia. Daniela le dice que entonces empiecen a buscarla juntas. Mientras tanto Memo le dice a Josefina que hicieron bien en llamarlo para la despedida de Ramón. Jenny empieza a llorar, Josefina le pide que sea fuerte y la abraza. Al mismo tiempo Quirós le pregunta a Gabriel si entonces admite que tuvo una fuerte discusión con Francisco por las acciones de la cervecería. Gabriel admite que sí se hablaron fuerte. Quirós le dice al juez que es una prueba evidente de por qué el cuerpo de Francisco apareció en la casa de Gabriel, y que el arma homicida la encontraron en su oficina. Asimismo la agarra contra Gabriel, diciéndole que fue él quien acabó con Francisco porque no quería que nadie más tuviera sus acciones. Claudio interviene y le dice al juez que Quirós está atacando sin tener pruebas. Quirós le menciona que sus pruebas fueron más que claras y se sienta. El juez da la orden para que Claudio empiece. Asimismo Claudio se levanta y le dice a Gabriel que tanto el arma como el cuerpo aparecieron en lugares obvios, y que con tanto tiempo los hubiese escondido en otra parte. Gabriel le aclara que eso es porque no acabó con su mejor amigo, ya que no tendría motivo para hacerlo. Claudio les comenta a toda la audiencia que dicho sea el paso, no hay testigos para afirmar las pruebas de Quirós, además de que el arma no porta huellas de Gabriel y que curiosamente hallan el cuerpo del occiso en la inmensa hacienda en tan solo unas pocas horas, lo que dirían en su pueblo que eso es sembrar pruebas, aclarándole al juez que obviamente alguien está acusando a su cliente de algo que no hizo. Quirós interviene y le aclara al juez que no hay pruebas para comprobar que eso es verdad. Claudio le menciona que sí tienen pruebas, y que además tiene testigos que declaran de que Rogelio es el culpable. Quirós le dice que eso es absurdo. El juez le pregunta quién es Rogelio y si acaso está en la sala. Claudio le responde que no, pero le comenta que es alguien que tuvo motivos muy fuertes para deshacerse de Francisco, y pues obviamente culpar a su cliente. Quirós le dice que eso es completamente falso. Claudio no desiste y les hace saber que Rogelio Fuenmayor ocupa el puesto de presidente de la cervecería Rubio, que bajo su presencia la está llevando a la quiebra, para cumplir una venganza familiar. A su vez el juez le pide que entonces traigan a los testigos, y le dice a Claudio que ojalá no le esté haciendo perder el tiempo. Por otro lado Rogelio anuncia en toda la prensa que la cervecería Rubio será absorbida por la Antro, para que así puedan conservar la fuente de empleo. Minutos más tarde Ronnie le termina de decir al juez que Rogelio impedía que las rutas salieran para repartir los productos. Luego de eso el juez le pregunta a Quirós si tiene alguna pregunta. Quirós le responde que no tiene preguntas, ya que obviamente todo esto es una distracción, ya que él entiende que tiene que ver los problemas de una empresa con un asesino. Claudio se levanta y le aclara que tiene mucho que ver, así que le pide que me permita demostrarle que Rogelio Fuenmayor es el asesino. Paula no aguanta más y les pide que dejen de acusar a su padre, ya que su padre tiene todo el derecho de vengarse de los Rubios, porque ellos acabaron con su abuelo y le quitaron todo. Claudio le hace saber al juez que esa mujer es hija de Rogelio y exesposa de su cliente. A su vez le otorga una oportunidad a Claudio para que justifique sus argumentos. Mientras tanto Juana le dice a Daniela que no recuerda dónde dejó la memoria. Daniela le pregunta si alguien más las tomó. Juana le responde que no lo cree, ya que nadie ha entrado a su habitación que no haya sido Salvador. En ese momento llega Felipe y les pregunta qué hacen. Daniela le responde que están buscando una memoria. A su vez Felipe le dice a Juana que ya es momento para que se vaya despidiendo de su abuelo. Más tarde Claudio le pregunta a Elvira cómo fue que aseguró que el cuerpo de Francisco estaba en la hacienda Rubio. Elvira le responde que Rogelio se lo dijo, además de que se aprovechó de su dolor para obligarla a venderle las acciones de su hijo. Pero cuando supo que él iba a quedar la cervecería le quitó las acciones para vendérselas a Gabriel. Pero Rogelio se molestó mucho. Paula interviene y le aclara que más bien su padre está salvando la cervecería. El juez le ordena a Paula que se calle o va a ordenar que la saquen de la sala. Al mismo tiempo el padre le da la bendición a Ramón para que se vaya en paz. Luego de eso le informa a los demás que Ramón ya no está con ellos. Al oír eso Juana y su familia lloran desconsoladamente por su partida. Seguidamente Claudio le solicita a Elvira que les cuente la historia del padre de Rogelio y los Rubios. Quirós interviene e insista en que los están desviando del tema. El juez le ordena que guarde silencio y le pide a Elvira que continúe. Elvira le comenta que en un principio los Rubios prosperaron mientras que los Fuenmayor lo perdieron todo. Luego de eso el papá de Rogelio culpó a los Rubio y se quitó la vida, y entonces fue ahí que Rogelio juró vengarse, pero que a parecer todo quedó en el olvido cuando Gabriel se casó con Paula. Sin embargo ahora que se separaron Rogelio volvió a retomar su venganza. Quirós se levanta y le aclara al juez que Elvira está culpando a una persona inocente que ni siquiera está presente. Quirós le dice que tiene razón, y es por eso que necesita escuchar el testimonio de Rogelio, así que les ordena que lo citen para mañana, ya que hoy termina la sesión.
Asimismo, Claudio le pide a Gabriel que no se preocupe, ya que mañana tendrán de testigo a Camila y a Juana. Gabriel le dice que está bien. Seguidamente le pregunta a David cómo está Juana y el bebé. David le responde que están bien, pero le aclara que no pudo llegar porque Ramón falleció. Gabriel le pide que les dé las condolencias de su parte y que le diga que la ama mucho. Luego de eso, Paula le dice a Carlos que no saben son quién se está metiendo. Carlos le aclara que sí lo saben, y que por eso van a ganar. A su vez, Paula le menciona que su padre es inocente, mientras que Gabriel se va a pudrir en la cárcel. Al rato Ronnie entra a su auto, pero Camacho lo amenaza y le pregunta dónde está Camila. Por otro lado, Felipe le pregunta a Enriqueta cómo se enteró. Enriqueta le responde que David les avisó cuando estaban en el tribunal. Felipe le menciona que fue bueno que llegó. Asimismo, Juana le dice a David que ella debió estar en el tribunal. David le pide que no se preocupe, ya que Gabriel le manda decir que los ama mucho. A su vez, Juana le agradece igual por acompañarla. Al mismo tiempo, Salvador abraza a Jenny y les da sus condolencias. Jenny, muy dolida, le dice que se siente triste. Asimismo, Memo le dice a Josefina que fue bueno que Ramón volvió, ya que en verdad les ayudó mucho. Josefina le afirma que tiene razón. Pacheco por su lado le dice a Margarita que lo siente mucho. Margarita se lo agradece y le comenta que al menos pudo decirle sobre su relación. Pacheco le pregunta qué le dijo, a lo que Margarita le responde que su papá le dijo que fuera muy feliz. En la noche Camila oye que tocan la puerta, así que abre pensando que es Enriqueta, pero al abrir se pone nerviosa al ver que se trata de Camacho. Por otro lado, Amparo va al departamento y le pregunta dónde está Manuel. Rogelio le pide que se calme. Amparo le aclara de que si no le dice dónde está, ella irá al juicio y les dirá a todos la porquería que es. Más tarde el padre le dice a Josefina que ya tiene que irse, pero antes le asegura que Ramón está son el señor. Josefina se lo agradece. En eso Pepito le comenta que su bondad hizo que Ramón estuviera feliz con ella. Al oír eso, Josefina se lo agradece y lo abraza. Luego de eso, Enriqueta le dice a Felipe y a Margarita que su padre se fue feliz. Felipe se lo agradece mucho. Al mismo tiempo, Jenny le dice a su madre que se irán a su casa. Josefina le dice que está bien, pero antes les pide a todos que cumplan por hacer su hogar, ya que la vida no vale nada si no tienen con quien compartirla. Por otro lado, Juana habla con Carlos por teléfono mientras busca la memoria. En esas toma una gaveta y sin querer halla la memoria, por lo que rápidamente cuelga y coloca la memoria en la computadora y se alegra de ver las evidencias claras. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y suscríbete.